Ok, buenas con todos. Vamos a comenzar la segunda sesión virtual. La intención de esta sesión es cubrir cualquier duda, inquietudes o necesidades que tengamos con respecto a la capacitación. La sesión presencial, la siguiente, ¿cuándo es? ¿El 22 o el 20 y pico? ¿Cuándo es la siguiente sesión? El 26, ¿verdad? La presencial. Ah, no lo sé. 26. ¿Alguien tiene a la mano para verlo? El martes 22 tenemos sesión virtual y el sábado 26 sesión presencial, para que lo tengamos en cuenta. Las dos fechas de sesiones posteriores. Listo. No se olviden que para la siguiente sesión presencial teníamos que revisar capítulo 1, 2 y 3 del PEMBO, que básicamente es el inicio, y el capítulo inicial que era 1, 2, 3, 5. alcance. 1, 2, 3, 4 y el 5, correcto. El 5 es alcance, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta de lo que han estudiado hasta el momento? Es la parte de sistemas organizacionales. De lo, Existe. ¿En qué página está del PEMBU o de dónde lo sacaste? 42. 42. Ok. Antes de eso, y antes de llegar a la página 42, voy a compartir pantalla para que vean, para darles unos temas importantes que quisiera que lo tomen en cuenta para el examen. Voy a compartir pantalla. Ok, entonces vamos al Tembo. Antes de llegar a la página 42, hay unos temas muy importantes que quiero que chequen. En este punto de aquí, 1.2.2, la importancia del director de proyecto. Para el examen, tomen en cuenta una palabra importante. Una dirección de proyecto eficaz ayuda a individuos, grupos, organizaciones públicas y privadas a. Aquí la palabra clave que quiero que lo chequen, que vean para el examen, ayuda. ¿Por qué? Porque hay un paradigma y en el examen se deben poner muchos temas de esto que dice que el director de proyectos es el que debe cumplir los objetivos, satisfacer las expectativas del cliente, ser más predecible. No es que el director tenga esa obligación como rol, sino que es parte del equipo que ayuda a llegar a esos objetivos en general. Entonces, es importante para el momento del examen. Verifiquen y vean en la pregunta que, por ejemplo, el cumplir los objetivos del negocio no es parte del proyecto, que lo discutimos en la clase pasada. Por lo tanto, a mí como director de proyectos no me pueden pedir que venda un 20% más, por decir algo. No está dentro de mi alcance como director de proyectos. Pero sí soy parte de todo el equipo de la compañía para hacer que se cumplan los objetivos del negocio. O sea, donde yo intervengo, que es el proyecto, la implementación en sí, es parte de toda la cadena para aumentar los beneficios de la compañía, incluyendo cumplir los objetivos de negocio. Ahora, yo soy parte de esa cadena, yo ayudo, mas no soy el responsable. ¿Sí? Cuidado eso con las preguntas de examen. Por otro lado, un tema importante es el tema de portafolios, programas y proyectos, que asumo que ya lo pasaron leyendo, que es antes de lo que me preguntó Oscar. Y esta tabla, por favor, la tabla 1.2, anótenla ahí, la tabla 1.2, está en la página Eso. está en la página 13, ¿correcto? Hay un tema importante, la pregunta, y cuando cuando vayan a ver preguntas de examen, puede hablar sobre preguntas de portafolios, programas y proyectos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, una sigla PM puede ser Project Manager, Program Manager o Portafolio Manager. ¿Sí? Si se dan cuenta, es las mismas siglas, aunque puede ser, y hay que especificar, hay que ver el contexto, hay que ver la pregunta,
¿De qué estamos hablando? De un director de proyecto, de un director de programa o un director de portafolio. Por ejemplo, ¿y por qué es importante eso? Porque hay ciertos criterios cuál es el alcance de cada uno de esos roles. Entonces, por ejemplo, en proyectos, hablando de alcance, la persona que se encarga del proyecto está encargado de que los proyectos tienen objetivo definido. El alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Si hablamos de programas, los programas tienen un alcance que se abarca los alcances de sus componentes del programa, o sea, el alcance de los proyectos. Los programas producen beneficios para su organización al garantizar que los productos y resultados de los componentes, en otras palabras, los proyectos del programa sean entregados en forma coordinada y complementaria. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de programas, hablamos de alcance, estamos hablando de la entrega de todos sus componentes, que son todos sus proyectos, de forma coordinada y complementaria. Eso es lo que tiene que hacer un director de programa. Y un portafolio, los portafolios tienen un alcance objetivo que cambia con los objetivos estratégicos de la organización. En otras palabras, en un portafolio el alcance va alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Y si el objetivo estratégico cambia, el objetivo del portafolio o el alcance del portafolio también. Entonces, esta tabla es importante porque les permite diferenciar qué es lo que debo hacer desde el punto de vista de un proyecto, de un programa y un portafolio que es diferente. Por lo tanto, ustedes deben conocer eso para ponerse en contexto de acuerdo a la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, anótanla ahí porque es importante que ustedes la reconozcan y la identifiquen. Por otro lado, aquí hay mucha información adicional. Tenemos aquí la estrategia, portafolios, programas, operaciones, y miren que aquí regresa estrategias, portafolios, programas o proyectos, operaciones. Entonces, esto es como trabaja básicamente la estructura de portafolio, programas y proyectos. Y nos vamos a la página que dijo Oscar. Oscar, era la página 43, me dijiste, ¿no? 42. 42, ok. Esta hoja también es importante, la tabla 1.4 en la página 25. Esta es la base de todo el entendimiento entre grupo de procesos y gestión de proyectos. Por ejemplo, si a mí me dicen, estoy en la etapa de ejecución, y la pregunta es, ¿qué debo hacer en ejecución? Porque es una duda, ¿no? Vamos a hacer las buenas prácticas y la pregunta es, ¿qué debo hacer cuando estoy en etapa de ejecución? Bueno, entonces tú vienes a esta tabla. Aquí están los grupos de procesos, que son 5. Aquí están las áreas de conocimiento, que son 10. Si se dan cuenta, no comienza a contar desde 1, comienza a contar desde 4. ¿Por qué? Aquí dice 4, 5, 6, 7. ¿Por qué no dice 1, 2, 3? Porque en lo primero está todo lo que es correspondiente al estudio del caso. La cosa es que este número va alineado con el capítulo. Si yo quiero saber la gestión de costo, está en el capítulo 7. Entonces, esto te permite dar una referencia con respecto al libro. Si quiero saber sobre gestión de interesados, está en el capítulo 13. Entonces, ese número que está al lado da referencia al capítulo del libro. Y los subcapítulos, subprocesos van alineados al número del capítulo. 13.1, 13.2. Es para una referencia numérica más rápida. Entonces, si yo quiero saber qué debo hacer en ejecución, y aquí, como les digo, están los 49 procesos, entonces yo me voy aquí, grupo de procesos de ejecución, y digo, mira, debo hacer algo de integración, debo hacer gestionar el trabajo y gestionar el conocimiento, debo hacer calidad, gestionar la calidad, debo hacer recursos, adquirir recursos, desarrollar equipo, dirigir equipo, debo hacer comunicaciones, gestionar las comunicaciones, debo hacer riesgos, implementar respuestas de riesgo, debo hacer adquisición, efectuar las adquisiciones y debo ser interesado en la participación, gestionar la participación de interesados. Entonces, yo ahí puedo saber, desde el punto de vista de las buenas prácticas, qué debería hacer de acuerdo al área. Por ejemplo, al inicio, ¿qué debería hacer al inicio de un proyecto? La gestión de integración del proyecto. ¿Cuál? La gestión de integración del proyecto. Ya, pero ¿qué proceso? Con el desarrollo de la alta de entrega, de la... El acta de constitución, que está aquí en el 4.1, ¿y cuál es el otro? ¿Qué más debo hacer en inicio? Identificar los...
Los interesados, correcto. Entonces, aquí te dice qué procesos deberías hacer. Toma en cuenta que el PMBOK no te dice qué formato usar, si se dan cuenta. Entonces, lo que hay en el PMBOK, si te vas al 4.1, te vas al 13.1, lo que vas a encontrar es un proceso que te dice cuáles son las entradas de ese proceso, cuáles son las salidas del proceso y cuáles son las herramientas que te sugiere como buenas prácticas del proceso. Ya cada PM, cada equipo con su PM, determinará qué formato usar para hacer una acta de constitución, en teoría, considerando las buenas prácticas. Es decir, si las buenas prácticas te dice que debería ser el director de proyecto y el PM y firmar los dos, entonces, bueno, yo hago un formato donde viene el director de proyecto y el PM y se firman los dos. Yo lo que trato de hacer es que mi formato, que es la metodología, cumpla con las buenas prácticas. Pero eso ya es potestad de la empresa o del equipo, del director de proyecto, definir qué va a poner en eso, ¿no? Al igual que interesados, aquí te dice simplemente que hay que levantar interesados, no te dice el formato interesado. Entonces, si tú te vas al 13.1, vas a ver cuáles son las entradas que sugieres, cuáles son las salidas que debería obtenerse y cuáles son las herramientas posibles. Uno como PM determina qué herramienta usar y en qué formato usar. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Esta tabla es muy importante porque les permite saber qué va en cada uno y qué no va. Vamos nuevamente a ver si llegamos a la 42 y seguimos. Bueno, el ciclo de vida de proyectos es un tema bastante genérico. Es importante que vean las gráficas. Y nos vamos a la 42. Entorno de proyectos. ¿No? ¿Ya me pasé? Ya pasa. 42. Sistemas organizacionales. Sí. Ya, okay. Y esta, si no me equivoco, todo el tema de sistema de la organización tiene una sola gráfica que explica todo. Que es esta. ¿Verdad? Todo lo que está arriba se termina simplificando en este punto. Ok. Pregunta, ¿para qué sirve el sistema? ¿Para qué es importante saber los sistemas organizacionales? Porque definitivamente no es que uno como PM llegue y pueda cambiar cómo trabaja la empresa, cómo está la estructura. ¿Por qué es importante saberlo? Y más que todo es para ver la forma cómo proceder las políticas de la empresa o en qué medio en el que uno va a desarrollar el proyecto. Hay una entrada en muchos de los procesos que es los activos de la empresa de organización y el entorno de la organización. ¿Sí la han visto? Sí. Ya, entonces, ¿qué pasa? Esas dos entradas, que todavía no han leído, cuando lleguen a procesos, van a ver que se repiten muchas de los procesos. Eso depende de la organización en sí. En otras palabras, un proyecto no es verdad que es 100% individual, ¿no? No es que yo soy dueño del proyecto y puedo hacer lo que quiera, aún siendo el director del proyecto. Por lo tanto, hay ciertos niveles que el director de proyecto puede y no puede hacer dependiendo incluso del tipo de la organización. Esta tabla es bastante compleja. En la versión 5 era bastante simple. Había solamente 3 tipos de organización. Y voy a arrancar de eso para explicarlo simple y después vamos a entrar a esta tabla que es un poco más compleja. En una organización habían 3 tipos. Las que eran funcional, las que eran matricial y las que eran proyectizadas. ¿Ok? Nos vamos a ir a los extremos. Las empresas funcionales o tipo de organización funcional son aquellas normal como las nuestras en Ecuador, la mayoría que son familiares, donde están divididos por función. Función de venta, función mantenimiento, función operativo, la función de marketing. Hola Ángel. La función de... Pásalo.
Habla, campeón. Cualquiera de las funciones de la empresa como está dividido. En una empresa funcional, si yo tengo un proyecto de marketing, ¿a quién se lo dan para que lo ejecute? Si estamos en una empresa funcional donde tengo varios departamentos y hay un departamento de marketing que normalmente tiene un gerente y tengo un proyecto de marketing, ¿a quién se lo da? Alguien del área de marketing. Al gerente de marketing. Si tengo un proyecto de ventas, ¿a quién se lo dan? Gerente de ventas. Correcto. Entonces, en una empresa funcional, normalmente, que es la mayoría que está en Ecuador por si acaso, le entregan o le dan el proyecto no necesariamente a un PM, sino al dueño del departamento a cual ese proyecto está principalmente dirigido. Ahora, pongámonos en esa posición. El gerente de marketing que le dieron un proyecto al departamento de marketing es el que hace la operativa del proyecto. Él coordina las reuniones, él coordina los avances, se va a sitio, revisa todo. No. No. ¿A quién se lo da el gerente de marketing? ¿Quién hace la operativa? ¿A quién se la da? Ah, ¿A quién? gente que comienza a desarrollarlo. A un colaborador a un colaborador. Sí, Da responsabilidades a cada uno de los colaboradores, de acuerdo al cargo que tengan. En algunos casos puede ser así, como dice Carol. En la mayoría de los casos es verdad que buscan al colaborador y no necesariamente que está más preparado como director de proyecto, sino que tiene más tiempo disponible, aunque suena feo, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuál es el que está más disponible? Tú, sabes que tú encargaste este proyecto porque nos lo dieron al departamento. ¿Y por qué el que está más disponible? Porque normalmente en una estructura funcional no es que le quita trabajo de lo que está haciendo y todo ponte a hacer esto, sino que es una actividad adicional a lo que ya hacían funcionalmente, ¿sí? Entonces, normalmente así funciona una estructura funcional. En una empresa, vamos al otro extremo, en una estructura proyectizada, son aquellas que donde hay departamentos de proyectos específicos, ¿sí? En una estructura de proyectos específicos donde básicamente tengo un departamento de dirección de proyectos con un gerente de dirección de proyectos y tengo varios PMs. Si yo tengo un proyecto de marketing, se lo doy a un PM, no necesariamente el departamento de marketing. Si yo tengo un proyecto de ventas, se lo doy a otro PM. Y los PMs tienen su estructura y su gente para trabajar, independiente de todo lo demás de la empresa. Cuando el PM termine el proyecto, se lo entrega al departamento respectivo. ¿Sí? En una estructura funcional, el director de proyecto puede hacer los cambios, puede controlar el presupuesto, puede controlar el personal. En una estructura funcional. Presupuestos, no. No. ¿Y personal? Personal. Del personal a cargo, no. Recursos humanos. No, tampoco. En una estructura funcional, el director de proyecto tiene poca o ninguna autoridad. En una estructura proyectizada, que yo tengo un equipo solo para mi proyecto, sí tengo mayor potencial, porque yo mismo los contrato y para mi proyecto. En una estructura matricial, esas son estructuras que son una mix, ¿no? En la cual yo puedo coger gente funcional con una cantidad de gente específica para el proyecto y yo los contrato y yo los trabajo, ¿sí? Depende de la autoridad que le den al director de proyecto en ese momento. Hay matriciales débiles, matriciales medias y matriciales fuertes. Entonces, ya depende de qué tanta autoridad. Entonces, por lo tanto, ustedes se dan cuenta que dependiendo del tipo de organización, va a depender incluso de cuál es la autoridad o alcance que tiene un director de proyecto. Ahora, vámonos a esta tabla que nos presentó Oscar, que es más abierta. En la versión 6 salieron de las 3 principales tipos de organización a tener más o menos 8, como la ven acá. Entonces, hay varios criterios. Por ejemplo, la característica del proyecto, grupo de trabajo ordenado por
Autoridad del director del proyecto. Rol del director del proyecto. Esto sí está tiempo parcial o tiempo completo. Disponibilidad del recurso. ¿Qué tanta disponibilidad de recursos yo tengo con respecto al proyecto? Si está mi orden o yo tengo que pedir autorización a alguien más. ¿Quién gestiona el presupuesto? Y personal administrativo de dirección del proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Como ven, aquí está funcional, aquí está matricial y por aquí está proyectizada. Aquí está, orientada a proyecto. Esas son las que ya habían en la versión 5, proyectizada, matricial y funcional. Se han agrupado orgánico sencillo, que eran para empresas muy pequeñas, multidivisional, que son para empresas que están en diferentes sectores o diferentes sucursales, y se han agregado temas como virtuales, híbridos y PMO. Entonces, como ven, lo que pasa en la versión 6 es que se agregaron más estructura. Veamos la más sencilla, funcional, matricial y proyectizada. Entonces, ¿cómo yo sé si mi empresa es funcional? Ah, fácil. Pregúntate. Los grupos de trabajo están ordenados por, si es funcional, trabajo en proceso. Si es matricial, funcional de trabajo. Y si es proyectizada, por proyecto. En otras palabras, ¿cómo están divididas las personas? ¿Sí? La autoridad directora de proyecto en una funcional es poca ninguna. Sí, porque con una funcional a quien se lo dirigen al gerente, un director de proyectos hace la operativa, pero no puede decidir nada si el gerente no está de acuerdo. En una matricial, de acuerdo a qué tanto la matricial, por ejemplo, una matricial fuerte es moderada alta, una matricial débil es baja y una matricial balanceada es baja o moderada. Eso es la autoridad. Y en una proyectizada, orientada al proyecto, la autoridad directora de proyecto es elevada. ¿Por qué? Porque a él le dan todo. Vas con el siguiente criterio, el rol del director de proyecto. En una funcional, tiempo parcial. En una matricial, de acuerdo al tipo, puede ser tiempo parcial o rol completo. Y en una proyectizada, rol de trabajo designado a tiempo completo. Si tú vas ahora al punto de disponibilidad de recursos, en una funcional, poca ninguna. Yo no tengo disponibilidad de recursos. No le puedo decir que se quede o no puedo decir necesito más recursos. Debo pedir al gerente que le pida o que le dé más. En una matricial depende de la misma y una proyectizada tengo elevada o casi total uso de recursos, porque es mi recurso. ¿Sí? En una ¿quién maneja el presupuesto? En una funcional la maneja el gerente funcional, como estábamos hablando. Si es de marketing, quien maneja el presupuesto es el gerente de marketing. Yo no. En una matricial depende del tipo de matricial y en una proyectizada lo maneja el director de proyecto. Bueno, y así todas las características. ¿Para qué me sirve? Bueno, por ejemplo, si te dicen un caso en el examen, señor, usted está en una empresa que ha llegado, es el nuevo director de proyecto, que lo han contratado, la empresa es una empresa de estructura organizacional funcional, por lo tanto hay que hacer, y se ha identificado que el presupuesto o el dinero con que le han dado el proyecto no es suficiente o tiene novedades. ¿Qué debe hacer usted? Realizar un nuevo presupuesto, reunirse con el equipo de trabajo y revisar el presupuesto, no hacer nada o comunicarlo al gerente funcional. ¿Cuál de las cuatro? La última. La última. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces tú? Lo que dispone es el gerente funcional en una ¿Por qué no lo haría el PM? Carol, ¿por qué no lo haría el PM? Porque no tiene autoridad, Correcto. o sea, no tiene tanto alcance por el Muy tipo bien. de organización. Si yo no dice nada, si no dijera nada sobre la organización, la respuesta sería el PM debe revisarlo con el equipo. ¿Sí? Si no hubiera nada de organización. Porque asumimos las buenas prácticas. Las buenas prácticas siempre dicen que el PM debe revisar junto con su equipo la planificación. En este caso tiene que replanificar el presupuesto. Como este caso dice que es funcional,
Carol tiene la razón. En una estructura funcional, la disponibilidad del presupuesto lo maneja el gerente funcional. ¿Qué pasaría, y pónganse ustedes en la posición, que está en una empresa funcional donde es muy jerárquica, y viene el director de proyecto y dice, señor, mire, yo revisé el presupuesto y tiene que darme $5,000 más. Y es más, te salta a ti como gerente funcional y se va al gerente funcional financiero o al gerente general a pedir $5,000 más. ¿Qué pasaría en esta empresa? Ah, no aprobarían así nomás el presupuesto. En primera instancia, el gerente funcional primero se enoja porque lo bypaseaste. No sé si a ustedes les ha pasado. Cuando estás en Claro, te una jerárquica, saltaste. te saltaste las vías de comunicación. No sé si le ha pasado. Segundo, que la persona que el otro gerente financiero que va a recibirlo, no le va a poner atención. ¿Por qué? Porque yo no tengo que escucharte a ti, yo tengo que escuchar al gerente. ¿Sí? Entonces, el tipo de estructura organizacional es muy importante para saber cuáles son los roles y deberes de un PM, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué tipo de empresa es, y sobre todo es importante que, que vean la tendencia de la empresa. Ahora, una empresa funcional siempre va a ser empresa funcional. No necesariamente, o sí. Muy bien, no necesariamente. Las empresas también maduran, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué significa? Que si hoy puede ser una empresa incluso orgánica sencilla, que es una empresa pequeñita, no significa que debe quedarse ahí. Siempre tienden a madurar, pasan de orgánico a funcional, nutricional, a matricial, y hay ciertas empresas, no todas, pasan a proyectizada. ¿Por qué no es bueno que todas las empresas pasen a proyectizada? Porque ahí el proyecto estaría ajeno a las funciones de los colaboradores, porque tú contratas a la gente de acuerdo a lo que tú, como PM. Entonces, manejas un presupuesto, pero si te sales del presupuesto, tienes que hablar directamente con financiero y que te vuelvan a dar alas para aumentar el mismo presupuesto. Sí, ya está bien, eso puede pasar en cualquier tipo, pero ¿cuál es el principal problema para una empresa tener estructura proyectizada? Imagínense, Oscar, tu empresa, o Caro, donde está en la empresa, donde está Mario, tu empresa. ¿Cuál es el problema si esas empresas que tienen un core en Mario, que es venta de medicina, Oscar, tu trabajo quizás es mucho más proyectizado que algunos, pero una empresa de ventas, nada más de ventas de artículos, en una estructura proyectizada debo crear un departamento de proyectos. ¿Cuál sería el problema para la empresa? Se hace una estructura más grande, por consiguiente aumentan más los costos. Muy bien, Oscar. El Más tema es que cosas. si la empresa no es enfocada 100% a proyectos, en el caso de Oscar, tú que haces mantenimiento, quizás puede ser que sí, ¿no? Pero imagínense la empresa de Mario que se enfoca a ventas. ¿Para qué voy a crear un departamento de proyectos si mi día a día no es proyectos? ¿Y qué pasa con esa gente cuando el proyecto termine? Porque tú contratas, como dijo Carol, toda la gente para el proyecto. ¿Y qué pasa cuando el proyecto termina? ¿Las botas? Y si aquí a 3 meses más vas a hacer otro proyecto propio de la empresa, ¿otra vez contratas? ¿O te quedas con esa gente por 3 meses esperando hasta que vuelva a abrir otro proyecto? Entonces, una estructura proyectizada o una orientada al proyecto es buena para aquellas empresas que en verdad su core es hacer proyectos. Pero para una empresa que su core no es bueno hacer proyectos, tener una estructura de proyectizada es tener quizás recursos caros y recursos que pueden ser subutilizados, sobre todo en periodo cuando no hay proyectos. Entonces, si bien las empresas pueden ir madurando en el tiempo, normalmente tratan de ir a matricial fuerte, no necesariamente siempre deben llegar a una proyectizada pura, porque quizás su core no es necesario que llegue a eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, dentro de la estructura y lo que están viendo aquí, disculpen abrir el chat por si acaso alguien preguntaba por ahí, tenemos estructuras como orgánico sencillo, nuevamente los mismos criterios, ¿sí? Si alguna vez te le preguntan
en el examen, ¿cuál de los siguientes criterios deben tomarse en cuenta para definir la característica de la estructura organizacional? Bueno, tiene que ser una de estas 6, ¿sí? Con esas 6, el PMI sugiere que se evalúe cuál es la estructura organizacional de la empresa, hablando de proyectos, ¿sí? Esas son las preguntas que debe hacerse. Ah, no, que dice, ¿cómo está? Si te preguntas, la estructura de accionista es un criterio para evaluar la estructura organizacional de la empresa, hablando de proyectos. No, porque aquí no habla de estructura de accionista. Habla del grupo de trabajo, habla de la autoridad del proyecto, del rol del proyecto y de recursos. Esas 6 criterios son los que evalúan qué tipo de organización o qué tipo de estructura tiene. ¿Ok? Hoy en día estamos hablando de estructuras virtuales, por ejemplo, donde estructura de red con nodos en los puntos de contacto con otras personas. La autoridad de control de proyectos es baja o moderada, el tiempo es completo o parcial, el tema de recursos es bajo o moderado, el tema del presupuesto es mezclado, y puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial el tema de la presencia de la administración del proyecto. Otro tema importante que se viene es híbrido, donde manejas con temas propios de metodologías ágiles y cascada, y como ven aquí es una mezcla de todo, ¿no? La autoridad es una mezcla, el nivel de manejo del dinero es una mezcla, todo es una mezcla. Y la PMO, que eso no estaba antes, se refiere a una oficina, organización de proyectos, de programas o portafolios, tiene estas características. Entonces, este cuadro de estructura me permite saber, bajo ciertas características, que son las 6, qué tipo es mi empresa o en qué tipo se encuadraría mi empresa, y de acuerdo a eso también la autoridad, deber y derecho de un director de proyecto. No es que siempre debe ser priorizada a las empresas, no deben ir siempre allá. Eso va a depender de cuál es el core y cuál es la cultura de dirección de proyectos que debe llevar. Listo. Preguntas, Oscar, con este cuadrito. ¿Se entendió o hay alguna duda adicional? No, sí, entendido. Perfecto. Miren que este cuadrito es sencillo, pero aquí pueden salir una serie de preguntas. ¿Ah? Y sobre todo, más que serie de preguntas, si te ponen, por ejemplo, un tipo de... te pueden hacer preguntas situacionales especificando un tipo de organización, debes recordar cuáles son tus niveles como PM, que quizás es el escenario que te pongan, para saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Sí? Yeah. Como hicimos el ejercicio, si bien, hablando de costos, la buena práctica sería que yo me reúna con mi equipo y lo revisemos. En el caso de ser funcional, eso no es tan factible porque quien maneja los costos es el gerente funcional. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra consulta más que hayan tenido de sus lecturas? Uno a uno, por favor. Pueden escribir la pregunta si no pueden hablar. Excelente. Listo, seguimos. Entonces, en esta parte de acá van a ver también temas de la PMO, que es la PMO, que es la estructura, para qué sirve, cuáles son sus enfoques. Hoy en día hablamos de muchos temas de PMO. Y este tema del rol de director de proyecto, que es el capítulo 3, no había en la versión 5, así a detalle. En esta versión 6 le da mucha importancia al director de proyecto y sobre todo a un tema que debe estar enfocado acá. En este esquema de esfera de influencia del director de proyecto, como ven, la esfera más pequeña es el director, de ahí viene el equipo de proyectos, directores, PPP y gerentes de recursos, patrocinadores, organismos de gobierno, comités, PMOs, y al último tenemos interesados, proveedores, clientes, usuarios finales. En otras palabras, esta gráfica lo que nos permite es ir viendo cómo va la influencia del PM
y como ven los interesados proveedores, temas finales, como que están más lejos desde el director de proyecto. Es importante identificar cuáles son el perfil del director de proyecto y sobre todo el tema de habilidades blandas, que es un tema muy importante que se va a manejar como el tema de liderazgo, dirección técnica, gestión y negociación. Esto es un tema del triángulo de talentos, sí lo habían visto, ¿verdad? Este triángulo de talento, que es algo que desarrolló el PMI en los últimos años, te permite también indicar que el director de proyecto no solamente es enfocado a dirección técnica. Antes de este triángulo, la percepción era que un director de proyecto era bueno o era mejor mientras más conocimientos técnicos tenía. O sea, mientras más sabía manejar una matriz de habilidades, mientras más sabía manejar el cronograma, mientras más sabía manejar presupuesto. Desde que se manejó esto, lo que decimos es que un director de proyecto no solamente se enfoca o no solamente se basa en buenos conocimientos de dirección técnica, sino que también debe tener una ramal de conocimiento en liderazgo, que son habilidades blandas, y otra de gestión de estrategia y de negocio. ¿Sí? Es más, cuando nosotros certificamos, cuando nosotros queremos, cuando nosotros tomamos capacitaciones en el PMI, nos piden que en la renovación consideremos cierta cantidad de puntos por información técnica nueva, por liderazgo y por gestión estratégica de negocio. Un director de proyectos se enfoca en los tres. ¿Bien? De ahí vienen habilidades técnicas del director de proyectos, que uno tiene que ir sabiendo, y también lo que son las habilidades de liderazgo y habilidades blandas que debe tener, ¿no? Tomen en cuenta, como les he dicho en algún momento, en un proyecto lo principal que debe manejar el director de proyectos es el equipo, por lo tanto, tiene mucho trabajo con respecto al tema de ser visionario, manejar el tema del estímulo, comunicación adecuada, manejo de conflictos. Entonces deben leer muy bien esto y cuando entren a recursos van a ver que hay mucho trabajo de director de proyectos en esta parte de aquí, más allá de lo técnico. Un director de proyectos es integral. ¿Sí? De ahí que en las preguntas situacionales, dice, yo tengo una persona que está trabajando en el proyecto, fue contratado por mí, pero no está dando la velocidad que necesitamos en el proyecto, es un desadaptado, llega tarde y no está haciendo la gestión que se le pide. ¿Qué haría usted? ¿Lo vota? ¿Conversa, hace un feedback? ¿Desarrolla un plan de capacitación a la persona? ¿Qué harías? Feedback para que Hacemos mejore. un feedback. Muy bien. Si fuéramos solamente ecuatorianos y estuviéramos en el día a día, lo votamos. ¿Sí? No vamos a perder tiempo en alguien que dice no, pero desde el punto de vista de buenas prácticas, lo que te dice es que lo primero que deberías hacer, como dice Caro, es primero encontrar la causa y buscar mecanismos de usar habilidades blandas, comunicación, feedback, plan de desarrollo y demás, para mejorar al recurso. Sí, ¿Sí? sí. Entonces tomen en cuenta que no la primera acción que siempre va a haber, que va a ser un director de proyecto, es buscar un mecanismo de utilizar habilidades blandas para mejorar al personal. No, la primera acción no siempre es votar, muy en cuenta en eso. ¿Sí? Aquí lo pueden leer y pueden ir viendo esos temas en el capítulo 3. ¿Sí? Un tema importante, ¿el director de proyecto es un jefe o es un líder? Líder. Muy bien. Un director de proyecto es un líder. Por lo tanto, esta parte de acá, aquí te dice, vamos a hacer gestión de equipo, vamos a liderar equipo. Entonces, lo que se espera es que se lidere equipo. Entonces, un gestor dirige mediante el poder de la posición.
Yo soy el PM, así que debes hacerlo y punto. Un líder guía, influye, colabora, utiliza el poder de las relaciones. Entonces vamos en conjunto, revisemos, les vamos a chequear. Por eso es que el director de proyecto no hace la planificación. El director de proyecto lidera la planificación. Si ven el cambio del concepto, mucho ojo para el examen, mucho ojo con esas preguntas, ¿sí? Poco más soy madre de Teresa de Calcuta. ¿Ok? En la gestión yo tengo que mantener. En el liderazgo yo tengo que desarrollar. En otras palabras, no es que voy a tener una persona que es buena, así que la voy a tener en mi equipo y mi objetivo es terminar el proyecto y ya me deshago de la persona. No, en el tema de liderazgo, su tema es desarrollarlo, mantener el desarrollo. De ahí el tema de feedback, de ahí el tema de capacitación, el tema de también saber cómo está la persona y qué es lo que quiere, porque tiene que desarrollarse. En la gestión es administrar, en liderazgo es innovar. En la gestión es concentrarse en el sistema y la estructura. En el liderazgo, concentrarse en las relaciones con las personas. Primero las personas, después el sistema. Mucho ojo con las preguntas. Confiar en el control, inspirar confianza. Centrarse en los objetivos a corto plazo, centrarse en visión a largo alcance. Preguntar cómo y cuándo, preguntar qué y por qué. ¿Ok? Entonces son ciertas características, por ejemplo, en de gestión, aceptar el statu quo, en liderazgo tenemos desafiar el statu quo. Entonces son ciertas características que un director de proyecto debe tener y debe gestionar en sus proyectos y que deben tenerlo en cuenta al momento de contestar preguntas situacionales. ¿Ok? Hay diferentes estilos de liderazgo, mucho ojo con esto, ¿sí? Por ejemplo, hay el liderazgo, el líder servidor, que es servant leadership, o el líder interracional, una combinación de transaccional, transformador y carismático, o el líder laissez-faire, que permite que el equipo tome sus propias decisiones. Si bien no es complicado decir, señores, este es el modelo de liderazgo único, es importante saber cuál es el modelo de liderazgo con el fin de poder saber qué acciones toman. Por ejemplo, si te ponen una persona, el director del proyecto, tiene que manejar actividades con el equipo y su modelo de liderazgo es laissez-faire, ¿qué acción tomaría? En ese modelo de liderazgo permite que el equipo tome sus decisiones. Entonces, le presenta el plan de desarrollo, hace convocatorias al equipo para que decida qué hacer, le acompaña en el proceso. Entonces, dependiendo del tipo de liderazgo, uno puede contestar esa pregunta. Como sabe que es una pregunta laissez-faire, significaría que esa persona lo que va a hacer en ese momento es hacer que la persona o que el equipo trabaje por sí solo para que ellos mismos vean qué puedan hacer. En otras palabras, lo dejan trabajar. Haz lo que quieras, yo después reviso. ¿Sí? Entonces, es importante, todas estas cositas pequeñas, por ejemplo, más abajo, que dice personalidad, si es creativo, si es cultural, si es emocional, si es directivo, si es político. Hay preguntas donde te enfocan ese contexto. ¿Y por qué? Porque la decisión de lo que va a pasar o de lo que vas a tomar decisión depende de eso. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, no, lo mejor es que yo me siente con el grupo y en conjunto hagamos la planificación y en conjunto definamos qué ir. Ya, perfecto, pero si te dijeron que tú eras un modelo de liderazgo, laissez-faire, no lo vas a hacer, porque no es tu enfoque. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, estos 3 primeros capítulos pareciesen sencillos, pero es la base de todo lo que son las preguntas situacionales que se vienen adelante. Entonces, deben saber qué es cada uno. Por ejemplo, un modelo de liderazgo transaccional se centra en las metas, retroalimentación y logros para determinar recompensas, gestión por excepción. Entonces, aquí hablamos del concepto de recompensa. Entonces, ¿qué haría usted para motivar al equipo considerando que usted es un modelo de liderazgo transaccional? Ah, no, mira, yo lo que haría es desarrollar un proceso de feedback cada 15 días
y poner un sistema de gamificación para que haya puntitos y el que gana más puntitos hasta el final va a tener una recompensa. ¿Sí lo ven? Pero eso es porque sé o porque me dijeron que era transaccional y sé lo que es un transaccional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si fuera transformacional, empoderar a los seguidores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, señor, yo te preparo y usted se encarga, yo lo guío. Vamos, hágalo. Es diferente que el transaccional, es diferente que el servicial. ¿Sí lo ven? Entonces, las decisiones que se tomen va a depender mucho del modelo de liderazgo y más abajo va a depender mucho del tipo de personalidad. Por eso es que lo ponen. No es un conocimiento general, es un conocimiento muy importante. Pongámonos en la otra posición. Estamos hablando de que me pongo en la posición de un PM. Para un miembro del equipo es importante saber cómo es el PM, cuál es su perfil. ¿Por qué es importante? Ah, Un miembro de equipo. o sea, es importante saber qué tipo de forma de liderazgo tenga, pero no es que tenga decisión, porque solamente soy parte de un equipo y tengo que ajustarme a cómo es mi líder. Si es que Muy me, bien. si El es que tema me deja importante es hacer, saber cómo es el líder, y estamos hablando del equipo al PM, pero también puede ser del PM al sponsor, ¿verdad? Porque uh-huh. dependiendo también sé cómo debo llevar la información, cómo debo encarar las situaciones con esa persona. Entonces, todo este concepto, y cuando hablamos de habilidades blandas, uno de los principales temas que hablamos, ¿no? Incluso de liderazgo, es el mapear a la persona, o sea, es el conocer a la persona, cómo es el perfil de la persona. Porque de acuerdo al perfil de la persona, yo puedo tomar decisión de cómo voy a acercarme, cómo voy a llegar, qué le voy a decir, cómo lo voy a decir, qué hago, qué no hago, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. ¿Sí? Ahora, no significa que una persona es solamente un tipo de perfil, por si acaso. Nosotros tenemos todos tenemos todos los perfiles. Lo que pasa es que cuando se mapea una persona es que tiene una tendencia a un perfil más ponderante, pero todos tenemos los mismos perfiles. Entonces, alguien puede ser más transaccional, alguien puede ser más servidor, alguien puede ser más carismático, ¿sí? Un carismático es capaz de inspirar y dar gran energía, entusiasmo, seguro de sí mismo, mantiene firmes las convicciones. Normalmente son esas personas que hablan bonito y que hablan fuerte. Señores, no podemos perder. Vamos a terminar porque vamos a terminar. Hoy día nos quedamos hasta tarde. Listo. No hace un cronograma, no lo impone, no pone una meta, no pone retroalimentación, no es que pone una recompensa. Simplemente con lo carisma le dice, señores, vamos porque vamos, y la gente se emociona y vamos. Entonces, depende del tipo, depende de lo que va a pasar. Importante, por favor, que se lo sepan de memoria esos temas. Y si hay preguntas situacionales, es muy poco probable que haya una pregunta, ¿cuáles son los tipos de personalidad que hay? Eso es poco probable. ¿Ah? Sobre todo para el PNP, para el CAN sí es posible. Lo que puede ser es, si usted tiene un PM que es auténtico, ¿qué haría? ¿Sí? Un auténtico acepta a los demás por lo que son y quienes son, expresa abiertamente la preocupación. Entonces, ¿qué haría? No le digo las cosas, me he visto de gala aunque no tenga plata, o simplemente prefiero tener reuniones, hacer reuniones de cara a cara. ¿Sí? Depende de las personalidades, depende de su característica para tomar una decisión de qué voy a hacer. Y normalmente en PvP esto sirve para los contextos de la situación. ¿Sí? Ok, de ahí viene el tema de integración, que es parte del capítulo 3 todavía, y de ahí entra el capítulo 4, que es integración. El capítulo 4, como les dije, les pedí que no lo leyeran todavía, porque eso es la integración de todo, y me gustaría que primero, por lo menos de las personas que todavía no han leído todo el libro, que nos saltemos al capítulo 5. Ya después vamos a ver el capítulo 4, que es integración. Pero el capítulo 5 es alcance. ¿Sí? ¿Alguien ya leyó alcance? Eso, la sinceridad ante todo, como dice un amigo. Sinceridad ante todo. No se olviden que para esta sesión del 20 y pico tenemos que ir con eso terminado. ¿Verdad? Conste que les aviso.
Entonces, solamente para dar una referencia, que se nos acaba el tiempo igual, para dar una referencia de lo que se viene a ustedes que deben leer, básicamente entramos al tema de alcance. Desde el 4 ya van a ver lo que son procesos y demás. En alcance no hay ejercicios matemáticos. Y lo que van a ver en todas las áreas de conocimiento, incluido integración y hacia adelante, es que van a estar cierto número de procesos. Es importante saber cuántos procesos hay, cuáles son, cuántos son de inicio, cuántos son de fin, cuántos son de ejecución, cuántos de planificación, cuántos de cierre. Pregunta, el área de alcance, ¿cuántos procesos de inicio tiene? El área de alcance, ¿cuántos procesos de inicio tiene? Del grupo de procesos de inicio, ¿cuántos? 6. No, del grupo de procesos de inicio. No tiene inicio, no tiene inicio. Muy bien, Franklin, no tiene inicio. ¿Por qué? Porque si ustedes van más abajo, aquí dice dónde están colocados, de dónde son de planificación. ¿Se acuerdan la tabla del 15 que les puse? Ahí dice de dónde son. Este es en planificar alcance. Si nos regresamos a la página 15, creo que era, ¿verdad? Voy a regresar allá y les dije que era importante esa tabla. Y ya Franklin ya se la sabe, qué bueno. Si nos vamos a la tabla de 15, no sé si es esta. No. Aquí. Si van a la tabla de 15, cuando les decía que aquí podemos ver, si vamos al grupo de proceso de inicio, alcance no tiene. ¿Sí lo ven? Solo tienen inicio, como ya hemos hablado, integración y interesados. Entonces es importante saber cuántos tiene de planificación, que son 4, cuántos tiene de ejecución, que son 0, como lo ven, cuántos tiene en monitoreo de control, que son 2, y saber cada uno de ellos. Entonces, de ahí en adelante, cada área de conocimiento lo que van a ver son los procesos, entradas, salidas, herramientas. Todas las herramientas deben saberlas de memoria, ¿sí? Si hablan de la teoría de la X y Y, que es una herramienta de recursos, deben saber qué es la teoría de X y Y, para qué sirve, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, ¿sí? Si ustedes no la han hecho, por ejemplo, van a decir, ustedes pueden usar Pareto. Bueno, si alguien no ha usado Pareto, o si alguna herramienta no la conoce, mi recomendación es que vayan a Google y pongan Pareto y busquen qué es Pareto, qué es la herramienta, para qué sirve, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Siempre. ¿Por qué sirve eso? Porque en el examen, y ahí Franklin no me permite mentir, cuando hay preguntas situacionales sobre herramientas, no que te dicen, ¿cuáles son las herramientas de? No es un tema así. Sino, estando en esta situación, ¿qué herramienta podría usar? Entonces, si usted no sabe qué herramientas son y para qué son sus fortalezas y sus debilidades, es complicado poder saber cuál herramienta va. Vuelvo y repito, para el examen son preguntas situacionales, pero para saber contestar, debo saber el contexto, debo saber cuáles son las buenas prácticas, debo saber cuál de las herramientas es la más adecuada. En muchos de los procesos hay varias herramientas. No significa que debes usar todas, por si acaso, ¿sí? Me voy a ir para acá nuevamente, para abajo. Aquí, estoy en el 5 ya. Entonces voy a coger cualquiera, por ejemplo esta. Definir alcance, juicio de experto, análisis de datos, toma de decisiones, habilidades internacionales de equipo, que facilitación, análisis del proyecto, del producto. Esas son las herramientas que te sugiere que son buenas prácticas. Ahora, depende del contexto para decidir cuál es la que vas a usar. Ahora, si no sé qué es un toma de decisiones, o no sé lo que es análisis del producto, es difícil poder determinar cuál herramienta es la mejor, ¿sí? Por ejemplo, te puede decir, tú eres una empresa pequeña, tienes que hacer un proyecto, tienes que manejar, definir el alcance del mismo para una tecnología que no has, que ya ustedes han manejado antes y no hay presupuesto para contratar gente de afuera ni consultores. ¿Cuál de las herramientas utilizarías para definir el alcance? Te ponen juicio de experto, análisis de datos, toma de decisiones, habilidades interpersonales de equipo
y análisis de producto. ¿Cuál utilizaría? Siendo que es un nuevo proyecto de algo que ya venían haciendo, que no tienen dinero para traer un juicio de expertos, no traer un consultor, ¿cuál utilizaría? Las habilidades interpersonales del Esa equipo. sería una buena opción. Análisis de datos no, porque es un proyecto nuevo que no tienen datos. Toma de decisiones puede ser factible también, aunque no me da mayor información. Análisis del producto no, porque no es un producto que tenemos a la mano ya, es un proyecto nuevo. Entonces, habilidades interpersonales y de equipo. ¿Qué es que voy a coger y facilitar a mi equipo de la empresa, que es chiquita, para que en el equipo podamos desarrollar y definir el alcance? ¿Lo ven? Así es que ustedes deben entender estos procesos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por si acaso, y aprovecho este ejercicio para ver otro tema acá. Si ven las entradas de este proceso, que es el 5.3, el primero que vamos a ver, o lo primero que vamos a ver que es alcance, dice registro de riesgos. ¿Tenemos ya los riesgos ahorita definidos? ¿Tenemos los riesgos a esta altura? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no tengo, aquí dice que tengo que tener como entrada registro de riesgos, pero no tengo los riesgos? ¿Qué me quiere decir esto? O sea, los riesgos están en casi todas las áreas del conocimiento. Muy bien, pero no lo tengo levantado todavía. No lo he hecho. Mm, el cronograma, ¿no? Es riesgos, eso es riesgos, levantamiento de riesgos, depuración, trabajo, pero no lo he hecho. ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. ¿Qué pasa ahorita? Ustedes van ahorita a planificar, a hacer definir alcance, pero tienen una entrada a registro de riesgo, Mm, pero no hay riesgo todavía, no lo has hecho. Entonces se equivocó el PEMBO, por gusto puso registro de riesgo en definir alcances y cuando defino el alcance no tengo riesgos. Entonces fue un error del PEMBO. ¿Por qué está ahí riesgos? mm, Lo que pasa es que la planificación no es lineal. Y van a darse cuenta que hay muchas entradas que alguien puede decir, José Luis, pero riesgo es el número 12 y voy por el capítulo 5. O sea, todavía ni siquiera lo voy a ver. O sea, aquí no se equivocó el PEMPO. Lo que pasa es que cuando llegues a riesgos, es muy probable y debes regresar a este proceso de definir alcance y con el registro de riesgos ver si eso no me afecta a la salida que era el enunciado de alcance en este caso. Entonces, no existe un tema lineal que hago el alcance, después el tiempo, después el costo, después calidad, después riesgo y listo, ya está en planificación. Muchas veces procesos que te toca hacer en el tiempo, más adelante me puede cambiar lo que definía anteriormente. Por eso que en muchos procesos yo tengo una interacción de diferentes áreas de conocimiento. No significa que el tiempo está mal, lo que significa es que no hay una relación lineal en la planificación, sino que siempre yo tengo que regresar y actualizar la información hacia atrás si es que eso amerita. Por ejemplo, aquí si van a ver la salida de este proceso, dice que una segunda salida es la actualización de los documentos. ¿Cuáles? Registro de supuestos, documentos de requisitos, matriz de trazabilidad, registro de interesados. O sea, yo había interesado, ya levanté los interesados, pero puede ser que cuando estoy haciendo esto me haya dado cuenta que algo me faltó. ¿Sí lo vieron? Mucho ojo con eso. La planificación no es lineal. Listo. Nos cogió las 7. Preguntas, inquietudes, alguna duda. Para los que recién comienzan entenderán, entiendo que eso se ve bastante complejo,
pero les invito y más bien los obligo a que necesito que sigan leyendo y sigan estudiando, si no, siguen quedando muchos vacíos. Franklin me decía que él terminó de entender todo cuando terminó de leer todas las áreas de conocimiento. Al principio es difícil entender cómo interactúan, pero de ahí la necesidad de que vayamos rápidamente estudiando los capítulos para poder ir teniendo más información. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por el momento no. Ay, qué bueno. No sé si eso es bueno o eso es malo. ¿Qué significa? ¿Está todo claro o no? ¿Qué le llevo? Bueno, ahí vamos. Tomen en cuenta para la siguiente sesión, que ya vimos que es el 26, que es sesión presencial, por favor, traten de determinar alcance para la sesión presencial, que es la siguiente, el siguiente sábado, para los que puedan estar, y así para los que no puedan estar, lleguen alcance, terminen alcance. En la plataforma deben ver todos los videos y hacer los ejercicios y preguntas de alcance. Tenemos que llegar hasta eso. ¿Ok? Ok. Listo, muchachos. Si no hay ningún tema adicional, les agradezco por el día de hoy. Cualquier cosa que necesiten, estamos en contacto. Trataré de pasarle esta grabación también a ustedes y subirla para que la tengan disponible y vuelva a ver si hay alguna duda. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Recién cogió la señal, lo pude escuchar, la despedida nomás. Bueno, pero podemos estar un ratito. Míralo a Mario que está todavía en el aeropuerto. Ahí está que juega ya, hermano. No, sí Sí, hermano. te escuché la parte final y te escuché lo de alcance. Y lo que tú dices es cierto. O sea, hay que leer bastante y hacer los procesos. Y como te dije, o sea, no, yo lo vi bien y esperamos la grabación de la clase de hoy para ver, hermano, porque estamos manejando y la señal no estuvo buena. Recién pude coger señal hace unos 15 o 20 minutos. Ok, no hay problema. Mucha lluvia acá por la zona. Es grabarla para tenerlo. Ahí, Mario, ojalá tengas buen viaje. Suerte con el vuelo. Sí, muchísimas gracias. Retornando a Guayaquil esta noche mismo. ¿Cuándo nos envías la grabación para leerla y de pronto entablar un par de inquietudes? Mañana mismo la grabación ya se habilita, así que como les pasé hoy el link, ya tengo el esquema, así que mañana se lo estoy pasando el link al grupo para que lo tengan y después lo van a ir subiendo también en el YouTube para que haya algún registro, ¿no? Ya, chévere, esperamos la grabación para ver nuevamente la clase. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Listo, cuídense, por favor, no se olviden. Alcance en la próxima sesión. Terminen alcance. Ok. Nos vemos, cuídense. Chao. Chao.